Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es anatomía de los pulmones. Entonces, para empezar, vamos a ver que los pulmones forman parte del aparato respiratorio, ¿ya? Como general, vamos a ver este aparato para qué nos sirve, ¿ya? Entonces, el aparato respiratorio lo que hace es ¿ya? Elimina el dióxido de carbono del organismo y absorbe oxígeno. ¿Ya? Este mecanismo se denomina hematosis. Entonces, el aparato respiratorio, vamos a ver que ayuda en el aporte de oxígeno al organismo. ¿Ya? Este a la vez está constituido por vías respiratorias y los pulmones. ¿Ya? Entonces, las vías comienzan desde las narinas, ¿no? Narinas, fosas nasales, sinofaringe, la tráquea, bronquios, hasta llegar hasta los alveolos. Entonces, vamos a ver que esto clínicamente se va a dividir, ¿no? En aparato respiratorio alto y bajo. Entonces, lo alto serán las fosas nasales y la sinofaringe. Ya posterior de la laringe, la tráquea será denominado aparato respiratorio bajo. Entonces, acá vemos lo que es la distribución, ¿no? Lo que es la división. Comenzamos de la tráquea, luego vienen los bronquios segmentarios, bronquios lobares, bronquios intersegmentarios, los bronquiolos, hasta esa zona se denomina zona de conducción. Ya más allá de los bronquios respiratorios, conductos y sacos alveolares, se denomina respiratoria, ¿no? Porque ya es la zona donde se realiza el intercambio gaseoso. Y también acá vemos las características de estas zonas. En cuanto al cartílago, vamos a ver que la tráquea sí consta de cartílago y también los bronquios. Ya desde los bronquiolos no contienen en su estructura cartílago. Comenzamos de la tráquea. La tráquea ya es un órgano tubular cilíndrico, fibro, músculo cartilaginoso. Ya entonces vamos a ver que está constituido por tejido fibroso, ya que va a ser el ligamento intertraqueal, ¿no? Tejido cartilaginoso y además de músculo liso. Entonces, primero vamos a ver dónde se sitúa la tráquea, en el mediastino superior, ¿no? En el mediastino superior. Ahora, ¿cuánto mide? En el hombre 12 centímetros, en la mujer 11 centímetros y de diámetro 20 milímetros. ¿Ok? ¿De dónde se extiende? Desde C6 hasta T4. O también desde el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Porque sabemos que la tráquea es continuación de la laringe. Entonces, desde el borde inferior de la cricoides hasta la bifurcación traqueal, que es a la altura de T4 o T5. Ahora, la constitución. La tráquea está formada por 15 a 20 anillos cartilaginosos, ¿ya? Estos anillos cartilaginosos tienen forma de una letra C o forma de herradura, ¿ya? Los cartílagos se encuentran unidos en su parte posterior por lo que es el músculo liso, ¿ya? Estos a la vez también tapizados por mucosa. Este músculo liso también es denominado músculo de Reissessen, ¿ya? Es este músculo el que recibe inervación simpática y parasimpática, ¿no? Para la constricción y para la dilatación. En la bifurcación traqueal vamos a observar esta estructura, que es la carina traqueal. Carina traqueal. Esto es visto desde el interior y acá vemos desde el exterior, ¿no? Es en el sitio de división traqueal. Luego, algo más que rescatar de la tráquea, ¿ya? En la tráquea, si es que se pinchase, no se pincha tráquea en sí, lo que sí se pincha son anillos traqueales, ¿ya? Y entre anillo traqueal y anillo traqueal, esto es el ligamento intertraqueal. En caso de que esté posteriormente, es el músculo traqueal o músculo de Reissessen, ¿no? Ahora, siguiendo, la tráquea tiene varias relaciones, ¿no? Una de las relaciones que vamos a destacar es esto, la fosita de Barretti, ¿ya? La fosita de Barretti. Esto solamente tenemos que saber los límites de la fosita de Barretti y también el contenido, ¿ya? Ya por los límites lo vamos a ver dónde se ubica, ¿ya? Primeramente está ubicado al lado lateral de la tráquea.
Entonces, anterior, ¿quién estará? La vena cava superior y vena brachiocefálica derecha. Posterior, la cara anterolateral de la tráquea. Medial, porción ascendente de la aorta y tronco brachiocefálico. Inferior, arco de la vena ácidos. ¿Cuál es el contenido de esta fosita de Barretti? Los nódulos linfáticos paratraqueales derechos. Ya no se olviden, esta fosita se encuentra lateral a la tráquea. Ahora, luego sabemos que la tráquea se divide en los bronquios principales, ¿no? ¿A qué altura? A la altura de la quinta vértebra dorsal, ¿ya? O también cuarta vértebra dorsal, ¿no? Y también recordemos, a su división en los dos bronquios principales, forma un ángulo de 75 a 85 grados. Hablamos de este ángulo, ¿no? De 75 a 85 grados. Ahora, entramos lo que es a los bronquios. Los bronquios igualmente son estructuras fibro-músculo-cartilaginosas porque tienen cartílago, solamente que ya está más segmentado, ya no tiene forma de C, sino es de forma irregular, ¿no? Y también tiene músculo liso. Ahora, el bronquio derecho, estas características son del bronquio derecho y del bronquio izquierdo, ¿ya? Esto siempre es pregunta típica. ¿Cuáles son las diferencias entre los bronquios? Entonces vamos a comenzar. El bronquio derecho tiene una dirección vertical, ¿ya? Tiene una dirección verticalizada y el bronquio izquierdo es horizontalizado. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? En un niño, por ejemplo, o en una persona adulta, cuando se introduce un juguete o cualquier objeto, ya que sea circular, que ingrese por la tráquea, por la forma de los bronquios principales, entonces tiene más tendencia a irse al bronquio derecho, ¿no? Por eso, el derecho es vertical, el izquierdo es horizontal. El bronquio derecho es de mayor calibre, porque contiene mayor volumen, el pulmón derecho, ¿no? Entonces, por eso el bronquio es de mayor calibre. Y el bronquio izquierdo de menor calibre. El bronquio derecho mide de 2 a 3 centímetros, hablamos de su longitud. Y el bronquio izquierdo, 5 centímetros. El bronquio derecho es retroarterial. ¿Por qué es retroarterial? Lo vamos a ver cuando describamos lo que es el hilio pulmonar, ¿no? El derecho es retroarterial y el izquierdo es subarterial. Retro nos indica que está detrás de la arteria y subarterial inferior a la arteria. Ahora, el bronquio derecho lo rodea el callado de la vena ácigos, y al bronquio izquierdo el callado de la arteria aorta, ¿no? Y al bronquio derecho se divide en tres, ¿no? Para cada lóbulo del pulmón derecho, en tres. Y el bronquio izquierdo igualmente en la cantidad de lóbulos que tiene el pulmón izquierdo, en este caso, 2. ¿Ya? Recordar estas características. Consideraciones generales, ya entramos a lo que es pulmón. El pulmón, vamos a ver, ¿el volumen de qué depende? El volumen del pulmón depende de la capacidad torácica. Esto nos indica que una persona con un tórax más amplio va a tener un mayor volumen, ¿ya? Y también depende del estado de expiración e inspiración que se tenga. El peso es muy importante, tanto en la mujer como en el varón. En la mujer pesa un total de 1000 gramos y en el varón 1300 gramos. Esto se divide en pulmón, en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, pulmón derecho en la mujer 550, el izquierdo 450. Total 1000. En el varón, 700 para el derecho, 600 para el izquierdo, total 1300. Ya, esto es el peso. La capacidad. La capacidad nos habla que es 3500 centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora, esto es la capacidad normal. La capacidad forzada llega a ser hasta 5000 centímetros cúbicos. Entonces, en lo que nos explica la literatura de Zubier, habla de un aire de la respiración, ¿ya? Que es el volumen corriente, el volumen que inspiramos, expiramos en todo momento. Esto es de 500 centímetros cúbicos. De reserva respiratoria, 1500 centímetros cúbicos y aire residual
1.500 centímetros cúbicos. Total nos da una suma de 3.500, ¿no? Que es la capacidad total normal. Ahora, estos datos ya es parte de fisiología, no les van a preguntar, pero igualmente es importante de pasar. En acá se habla de más volúmenes. Hablamos de un volumen cociente, 500 mililitros, 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿no? Que el aire de la respiración. Un volumen de reserva inspiratoria, que es de 3.000, un volumen de reserva expiratoria, 1.200, un volumen residual, 1.200 mililitros. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de 4 volúmenes. Ahora, ¿cuál es el volumen cociente? El mismo, el que sale y entra en cada ciclo respiratorio. El volumen de reserva inspiratoria, aquel que ingresa, pero es el superior al volumen cociente. Hablamos que el aire que podemos inspirar, muy aparte de lo que es el volumen corriente. Ahora hablamos del volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Que es de 1.200, ¿no? Y el volumen residual, 1.200 igualmente, es aquel volumen que se queda en el pulmón tras una expiración forzada. Ahora, la suma de los volúmenes nos da las capacidades. Ya, estas simplemente son todas las fórmulas. No vamos a mucho enfatizar en esto, pero es importante que veamos lo general, ¿no? CI significa capacidad inspiratoria, es la suma del volumen cociente más el volumen de reserva inspiratorio. Total, 3.500. El CRF, capacidad residual funcional, ya es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ya en total 2.400. La capacidad vital, esto es la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? Entonces sumamos estos tres, ¿no? Nos daría 3.000, 4.700. Y la capacidad pulmonar total, esto es tras una inspiración forzada, nos dice que es de 5.900 mililitros. ¿Ya? La capacidad pulmonar total. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es pulmón, ¿no? Su configuración anatómica. Entonces, vamos a ver una configuración externa y una interna. En cuanto a su configuración externa, ¿qué forma tiene el pulmón? Tiene forma de un cono, ¿no? En cono, entonces va a tener dos caras. Una cara externa o costal, ya es toda la circunferencia del pulmón, es de forma convexa. Una cara interna o mediastínica, ya, que es la plana, ¿no? Que es plana. Mediastínica por relación con los órganos del mediastino, ¿no? Ahora, la cara externa no tiene muchas características, es lisa, ¿ya? ¿Y qué presenta? Impresiones de las costillas. Entonces, en la cara externa se observa lo que son los surcos costales. No tiene ninguna otra estructura, ¿ya? En la cara interna es donde se observa muchas más estructuras. Entonces, vamos a describir cara interna en ambos pulmones es distinto. Entonces, comenzamos con cara medial, interna o mediastínica en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho se encuentra el ilio, ¿no? Perdón, en la cara medial se encuentra el ilio. El ilio tiene distinta forma en el lado derecho e izquierdo. Entonces, en el lado derecho, ¿qué forma tiene? Oval, ¿no? También nos dice que es forma rectangular. En el ilio tenemos que reconocer tres cosas: el bronquio, la arteria y la vena. Ya estas tres estructuras nos importan su ubicación. El bronquio derecho en relación a la arteria. ¿Ya? En este dibujo, lo de azul es arteria, lo de rojo es vena. ¿Ya? Esto acá lo dibujan, o sea, lo pintan en los dibujos hasta en el
Netter lo pinta de ese color porque acá en la circulación pulmonar sabemos que es distinto, ¿no? La arteria lleva sangre pobre en oxígeno y la vena rica en oxígeno. Por eso es estos colores, ¿ya? Entonces no nos equivoquemos. El bronquio, con relación a la arteria pulmonar, es perdón, está detrás de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces es retroarterial, ¿no? Cuando describíamos características particulares de cada bronquio, decíamos esto, ¿no? ¿Por qué había sido? Porque la arteria se ubica anterior al bronquio. Entonces, el bronquio derecho está ubicado posterior y superior, mejor dicho, retroarterial, ¿ok? La arteria pulmonar derecha con relación al bronquio anteriormente. Y la vena pulmonar son el número de 2 para cada pulmón, ¿no? Una vena, la vena pulmonar superior va a estar anterior y la vena pulmonar inferior va a estar inferior, ¿ya? Esto en relación al ilio pulmonar derecho. Ahora, en el ilio pulmonar izquierdo tenemos el bronquio izquierdo que es subarterial. Este es el bronquio izquierdo y acá está la arteria. Entonces está inferior a la arteria. Por eso decimos que es subarterial. Ahora, la arteria está superior al bronquio, ¿no? Ahora, la vena pulmonar superior es esta prebronquial, significa que está anterior al bronquio. Y la vena pulmonar inferior está infrabronquial, nos indica que está inferior al bronquio. Además, además vamos a ver estos surcos que presentan en la cara mediastínica. Para eso pasamos a esta diapositiva. Entonces, estas son impresiones de la cara interna. En el lado derecho, primeramente. Estas impresiones la marcan todos los órganos que tienen contacto con el pulmón, ¿no? El pulmón es un tejido muy blando, parecido a una esponja, y a la presión simplemente cede. Entonces, en el lado derecho, acá tenemos, este es en el lado derecho y acá es lo mismo, ¿no? En el lado derecho. Primero, ¿qué se encuentra posterior al ilio pulmonar? Posterior. Se observa el surco de la vena ácigos, ¿no? Posterior al ilio pulmonar, surco de la vena ácigos. Superior al ilio pulmonar. Superior al ilio pulmonar, ya vamos a encontrar esto, el arco o callado de la vena ácigos. Anterior y superior, el surco de la vena cava superior. Anterior e inferior, esto es la impresión cardíaca, impresión cardíaca. Anterior e inferior, esta es la vena cava inferior, ¿no? Acá tenemos la vena cava inferior, vena cava superior y acá la impresión cardíaca, ¿ya? Esas son sus relaciones en el lado derecho. Ahora, en el lado izquierdo es más fácil. Entonces, acá tenemos el ilio pulmonar, forma de una raqueta, nos indica. Ahora, posteriormente, aorta, ¿no? Posteriormente está la aorta torácica. Superior, el arco de la aorta. Y anterior, la aorta ascendente. Y esto, que está anterior e inferior al ilio pulmonar, es la impresión cardíaca, que es mucho más marcada en el lado izquierdo, ¿no? Por el eje del corazón. Entonces, acá es más fácil. ¿Quién está anterior? Aorta ascendente. Superior, arco de la aorta. Y posterior, tenemos la aorta torácica. En cambio, en el lado derecho, posterior, era la vena ácigos, ¿no? La vena ácigos. Superior, el arco de la ácigos. Anterior, teníamos las dos venas cavas y también la impresión cardíaca. Acá entonces en el lado izquierdo todas las impresiones que rodean al ilio lo realiza la aorta, ¿no? Tanto su porción ascendente, el arco y la porción descendente. Estas relaciones que hemos visto eran de la cara mediastínica de los pulmones, ¿no? Ahora, lo que sobresale del pulmón sobre la primera costilla se denomina vértice, ¿no? O la cúpula también denominado, ¿ya?
Entonces, el vértice del pulmón, tenemos acá la primera costilla, es lo que sobresale a la primera costilla. Entonces, de esta parte se lo describe como apartado, ¿no? En el libro. Entonces, esto tiene una cara costal, igualmente que el pulmón, y tiene una cara medial. En la cara costal o externa es lo mismo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Tenemos que se relaciona con los tres músculos escaleno, medio, posterior y anterior, la arteria y la vena subclavia. Esto es en su cara externa de ambos vértices. Pero lo que cambia es el vértice en sus caras mediales, ya tanto del derecho como del izquierdo. Entonces acá esto es un esquema, ¿no? Es importante memorizar todas estas estructuras. Vamos a ver que el cambio solo es en algunas. Entonces, en el vértice, en su cara medial del lado derecho se relaciona con el tronco venoso y arterial brachiocefálico, arteria subclavia, nervio vago, el nervio recurrente derecho, rama del vago, asa de Biusen, una anastomosis del nervio frénico con el ganglio cervical inferior, la tráquea y el esófago. Estas son las relaciones de la cara medial en el lado derecho. Ahora, las relaciones en la cara medial en el lado izquierdo cambian algunas estructuras. Tenemos tronco venoso brachiocefálico, que se repite, carótida común izquierda, no se repite, nervio vago, es lo mismo que el lado derecho, arteria subclavia, asa de Biusen, conducto torácico. Esto no tenía en el lado derecho, ¿no? Entonces, conducto torácico, la tráquea y el esófago. Entonces, vean, es importante memorizar lo que está en el lado derecho y lo que está en el lado izquierdo. Entonces, eso con relación a sus caras, ¿no? Luego vamos a entrar a lóbulos de los pulmones y fisuras interlobulares. Entonces, el pulmón está dividido en lóbulos, ¿no? En lóbulos, ¿por qué? Por las fisuras. Entonces, vamos a ver que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2 lóbulos. Entonces, en el lado derecho vamos a presentar dos fisuras, una fisura oblicua mayor, que es esta fisura oblicua mayor, y una fisura oblicua menor, u horizontal, ¿no? Oblicua, horizontal. Entonces, ¿de dónde a dónde se proyectan estas fisuras? Acá está el mnemotécnico, ¿ya? Entonces, 3,6 me indica la fisura oblicua mayor. La fisura oblicua mayor se extiende desde el tercer espacio intercostal hasta la unión de la sexta costilla con su cartílago costal. Esto me dice 36. Es la proyección de la fisura oblicua mayor. La fisura oblicua menor se extiende desde el cuarto espacio intercostal hasta el tercer o cuarta costilla en la unión con su cartílago, ¿no? Entonces, estos números me indican, es un mnemotécnico, ¿no? Que me indica la proyección de las fisuras. Ahora, vamos a ver que acá lo que preguntan es caras de los lóbulos. Entonces, vamos a ver el lóbulo superior, medio e inferior, ¿qué caras tendrán? Comenzamos del lóbulo superior. Entonces, este tiene 3 caras. Un mnemotécnico para acordarse acá, las caras que tienen es que el superior tiene 3, el medio tiene 4 y el inferior tiene 5. 3, 4, 5. Entonces, el lóbulo superior tendrá una cara mediastínica, ¿no? Cara medial, que es esta, cara mediastínica o medial. Tendrá una cara costovertebral o lateral, es toda esta cara, ¿no? Donde presenta las impresiones costales. Y una cara fisural, que es esta cara, o inferior, que consta de 2 segmentos. Un segmento posterior, que se relaciona con el lóbulo inferior, y un segmento anterior, que se relaciona con el lóbulo medio. ¿Ya? Entonces, el lóbulo superior tiene 3 caras. Lóbulo medio tiene 4 caras. Hablamos de una mediastínica o medial, una costal, que sabemos es esta, ¿no? O externa. Una superior, que se relaciona con el lóbulo superior, y una inferior, que se relaciona con el lóbulo inferior.
inferior, ¿no? Entonces, el lóbulo medio presenta 4 caras. Lóbulo inferior de esta presenta primeramente la cara diafragmática, que es la inferior que tiene contacto con el diafragma. La cara costal o externa, ¿no? Y la cara fisural, que igualmente tiene 2 segmentos, uno que se relaciona con el lóbulo superior y otro con el lóbulo medio. Estas 2 caras, la posteromedial o vértebro-mediastínica y la anteromedial o cardíaca, se observa desde la cara interna del pulmón. ¿Ok? Acá en la figura que tenemos aquí no se puede observar. Pero recordemos que el lóbulo inferior tiene 5 caras. Ahora, en el lado izquierdo, vamos a ver que solo presenta una fisura, ¿no? Entonces, por lo tanto, 2 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Su proyección de esta fisura, 36. Tercer espacio intercostal hasta la sexta costilla en la unión con su cartílago, ¿no? Entonces, esto solo presenta lóbulo superior y lóbulo inferior. Estas caras, las caras de estos lóbulos se parecen mucho a esto, ¿no? Al lóbulo superior del lado derecho y al lóbulo inferior. Entonces vamos a ver que el lóbulo superior, en el lado izquierdo, tiene una cara mediastínica o medial, ¿ya? Cara mediastínica o medial, cara costal, ¿no? Donde presenta las impresiones costales, y una cara inferior, que tiene 2 segmentos, un segmento que se relaciona con el lóbulo inferior y un segmento va a tener contacto con el diafragma. Entonces, 3 caras. Y el lóbulo inferior tiene las mismas caras que el lado derecho. Ya hablamos de diafragmática o inferior, posteromedial o vértebro-mediastínica, anteromedial o cardíaca, costal, ¿no? O externa y fisural, ¿no? Es con la que se relaciona con el lóbulo superior, ¿ya? Entonces, esto como genera esta descripción, bueno, esta es la descripción general de los pulmones.